¿Se ve? ¿Se está grabando, compañeros? Sí, profe. Sí, sí se ve. Ok. Ok, compañeros, pues vamos a empezar. Ya son 1 minuto, ¿no? Vamos a empezar, compañeros. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, compañeros, por participar. De verdad, estoy muy agradecido con ustedes. Miren, el curso es análisis vectorial. Aquí lo ponemos. ¿Se ve? Sí, sí se ve, profe. Gracias a usted. Análisis vectorial. Bueno, no nos conocemos personalmente, ¿no? Pero mi nombre es Arturo Zúñiga, servidor de ustedes. Gracias. Segundo. Sí, aquí les anoto mi correo. azúñiga@esfm.ipn.mx o por el Google, ¿no? Cualquiera de las dos, los dos correos funcionan. Bueno, mi idea es la siguiente, compañeros. Les voy a platicar un poquito por qué es el enfoque que le vamos a dar un poquito al curso. La mayoría de las personas piensan que el análisis vectorial es una serie de recetas. Entonces, y pues no se equivocan, pero yo pienso que es mucho más ágil que una receta de cocina, ¿no? La idea principal es, por ejemplo, tener una taquigrafía para las ecuaciones físicas. Entonces, por ahí hay un libro de electromagnetismo que es ay, se me olvidó el nombre, ya se me olvidan las cosas. Este libro de electromagnetismo dice que el análisis vectorial ¿Será el Jackson, profe? ¿no? Es la taquigrafía de la matemática. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, hacer una taquigrafía. No sé si ustedes hayan escuchado por ahí hablar de las ecuaciones de Maxwell. ¿Alguna vez se han escuchado hablar de las ecuaciones de Maxwell? Sí, Profe. Retroalimentenme, porque luego me cuesta trabajo, no sé si me escuchan. Entonces, dentro de las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, yo puedo escribirlas así, miren, la parcial de mu es igual a 4pi entre c. Y esas son las ecuaciones de Maxwell. Y entonces, aparentemente uno las lee y dice, oh, pues, ¿qué está diciendo, no? Hay una ley que se llama la ley de la conservación de la carga. Igual, ¿no? Sacándole una derivada a esa cosa la podemos obtener. Y entonces como que aparentemente, pues sí, resulta un poquito complicado a simple vista ver y tener toda esa observación. Entonces, pues ese es mi objetivo de este curso, compañeros, enseñarles a operar por medio de taquigrafía, si estamos de acuerdo, de tal manera que cuando vean ustedes fórmulas parecidas a estas, pues puedan ustedes interpretar y puedan ustedes saber cómo es la secuencia de las operaciones. ¿Queda claro entonces? Entonces va a ser una especie de taquigrafía lo que yo quiero enseñarles, ¿sí? Obviamente, pues necesitamos primero tener algunos conceptos básicos, ¿no? Como es el concepto de vector, ¿no? Puedo poder introducir el concepto de tensor, la convención de suma, el tensor antisimétrico, y así vamos haciendo la construcción. En el programa de estudio de la escuela, no sé si lo checaron ahí en la página del Classroom, está el programa. Y entonces en el programa indica el tensor antisimétrico. Entonces implícitamente ya les está dando o está tratando de definir un curso desde el punto de vista moderno. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí queda claro entonces? O sea, las recetas de cocina, pues en principio pues serían buenas, pero se van a dar cuenta que para hacer una demostración se llevan 4 o 5 páginas del CHAM, lo pueden ver, y sinceramente no se aprende nada. En cambio, aquí en 2 renglones, en 3 minutos, hacemos la demostración. Entonces, eso es lo que yo quiero que desarrollemos esa habilidad para la primera parte del curso. ¿Sí? Para la segunda parte del curso, yo estoy interesado en que ustedes aprendan a integrar en varias variables. Estamos de acuerdo que pueden calcular ustedes una integral de línea, una integral de superficie y una integral de volumen. Y sepan pasar de una integral a otra por medio de los teoremas integrales. ¿Sí? Esa es mi idea. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces,
pues hay que trabajar mucho, el curso es, yo pienso que bastante divertido, ¿sí? Es bastante simple, compañeros, bastante simple, ¿sí? Pero necesitamos hacer las cuentas al principio como yo les digo, si estamos de acuerdo. Yo sé que ustedes son muy hábiles, pero es como cuando uno aprende a tocar la guitarra. Uno aprende a tocar y que le dice el maestro, bueno, usted se tiene que sentar así, tiene que agarrar la guitarra de esta forma, la mano así, etcétera, etcétera. Les enseña técnica, si estamos de acuerdo. Y una vez que se domine la técnica, pues ya la ejecución del instrumento pues es mucho más fácil. ¿Sí queda clara entonces la idea? No sé si tengan ustedes alguna pregunta, ¿sí? O qué quisieran, cómo se imaginan el curso. ¿Sí? ¿Sí me escuchan o no? Sí, 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 sí. Sí, profe. Sí, Se profe. escucha. Bueno, entonces pues, afortunadamente pues no tengo que calificar, compañeros, ¿no? Entonces pues para mí esa es una mega ventaja, ¿no, compañeros? No tener que evaluar, ¿no? Porque calificar los exámenes y eso sí es bastante complicado. Entonces, otra cosa también, compañeros, yo no quiero interferir con lo que les enseñan sus maestros en sus cursos, por lo que los que estén llevando, ¿no? Yo, independientemente de todos los comentarios muy acertados de mis compañeros de la escuela, yo los respeto mucho, sigan su metodología, porque al final de cuentas el profesor es el que les va a calificar. Yo solamente sirvo de apoyo, si estamos de acuerdo, yo no quiero entrar en ninguna controversia ni que lo que yo les enseño es peor o mejor, ¿no? Yo no entro en ninguna discusión, ¿verdad? Mi único interés es enseñar. Si estamos de acuerdo, es mi único interés. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Sí, aquí están mis datos. Entonces, ¿qué les parece si empezamos, no? Sí, profe. Claro que sí. Sí, profe. Sí. Profe. Bueno, entonces, vamos a empezar. Bien, entonces, vamos a definir primero lo que es el sistema de coordenadas cartesiano. Sí, ya todo el mundo lo conocemos, ¿no? Entonces vamos a poner sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? ¿Sí? El sistema de coordenadas cartesianas. Bueno, en el sistema de coordenadas cartesianas, pues, obviamente, vamos a tener nuestros tres ejes. Este es el eje X, el Y, el eje Z. Si estamos de acuerdo, ¿no? Este punto de aquí va a ser el origen de mi sistema. Si estamos de acuerdo, ¿no? Utilizamos un sistema derecho porque es generalmente lo más común, ¿no? Lo que hacemos en, en, en todos los cursos, ¿no? ¿Cómo denotamos un punto? Bueno, un punto en el sistema de coordenadas cartesianas lo vamos a denotar entonces por tres coordenadas. ¿Por qué tres coordenadas? Porque estamos en el espacio. Si estuviéramos definiendo un plano, necesitaríamos dos coordenadas. Si estuviéramos sobre una línea, necesitaríamos una coordenada. ¿Sí estamos de acuerdo? Para relatividad, compañeros, se necesita que el espacio y el tiempo, entonces necesitaría cuatro coordenadas. ¿Sí están de acuerdo, no? El idea intuitiva, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo denotamos un punto en el espacio? Ah, pues muy fácil, ¿no? Tomamos la coordenada X, tomamos la coordenada y tomamos la coordenada Z y decimos que este punto que está aquí es el punto de coordenadas y Z, ¿no? Esta sería la coordenada X, esta sería la coordenada y la altura sería la coordenada Z. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se denota? Sí, 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 profe. ¿Sí? sí. Bueno, ¿cómo vamos a dibujar un vector? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, ¿cómo lo vamos a denotar o a mostrar en el plano? Fíjense que en el espacio, para hacerlo, ya estoy representando al vector. Si están de acuerdo, ya está representado en un sistema de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Y lo vamos a representar, fíjense, como una flecha. Si estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, va a ser una flecha que va de este punto hasta este. Y este va a ser mi vector, por ejemplo, A. ¿Sí? Mil disculpas, yo a los vectores les pongo la flechita abajo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces voy a decir que A, ¿sí estamos de acuerdo? Es un vector, ¿sí estamos de acuerdo, no? Lo voy a definir como un Sí, vector, profe. ¿sí? Pero igual,
lo puedo denotar con la flecha por arriba, si estamos de acuerdo, ¿no? Algunos libros lo ponen con letras gordas, si estamos de acuerdo. Pero yo voy a evitar usar esta última notación, si estamos de acuerdo. Simplemente entonces voy a escribir un vector como una cantidad que tiene, o lo voy a indicar con una flechita tanto arriba como abajo. ¿Sí queda claro? Entonces así como voy a denotar. Bueno, estos vectores, si estamos de acuerdo, ¿sí? Sí. Los vamos a representar o los vamos a dibujar en el espacio, los vamos a denotar de la siguiente forma. Aquí le vamos a poner simplemente por la coordenada X, Y y Z. ¿Qué significa eso? Si ustedes se dan cuenta, la flechita representa las coordenadas X, Y y Z. Entonces, si yo tengo un X, un Y y un Z, únicamente voy a tener una flechita para cada punto del espacio. Si estamos de acuerdo, ¿no? Mi vector parte del origen, entonces va a ser la línea que une el origen con este punto. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso en matemáticas se llama isomorfismo. ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy asociando a un punto del espacio una flechita, vamos a decir. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay una relación uno a uno entre ellos. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? ¿Sí? Sí, Entonces, sí, sí. Sí. es muy ¿Una fácil. relación de qué dijo? ¿Mandé? Es ¿Una relación de qué dijo? Es isomorfa, se dice isomorfismo. ¿Sí? Es una relación como uno a uno. Cada punto del espacio, o sea, cada X, Y, Z, le voy a asignar un punto o una flechita. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, Ya. Profesor, ¿sería algo así como una función inyectiva? sí, claro, sí. Sí, es uno a uno, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, ¿sí? Pero aquí se dice eso, estoy comparando espacios, por eso es isomorfo. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, profe, claro. ¿Sí queda clara entonces la idea? Ojo, estoy hablando de una representación del vector, ¿sí? No estoy hablando de un vector en abstracto. ¿Sí queda claro? ¿Sí? En abstracto nos sirve más que esta representación, pero yo tengo un plan, ¿sí? Yo quiero desarrollar algo. ¿Sí queda claro entonces, compañeros? ¿Sí? Sí, sí, profe. Observen lo Sí, profesor. siguiente, observen lo siguiente. El X puede tener el valor de menos infinito a infinito. El Y puede variar de dónde? De menos infinito a infinito. Y el Z puede variar de menos infinito a infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces no tengo ninguna restricción para el X, para el Y y para el Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Obviamente Y y Z son números reales y ya se saben ustedes todos los axiomas reales, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? Hasta aquí vamos. Sí, profe. Sí. Entonces, imaginen ustedes, compañeros, ahora, ustedes que son buenísimos para los juegos de video, ¿sí? Conocen el joystick, ¿no? De los juegos. Ándele. Entonces, Sí. imaginen ustedes que quieren ir del punto 0 al punto A. ¿Cuántos movimientos harían para llegar ahí? ¿Cuántos movimientos harían? 3, ¿no? 3, ¿no? Por ejemplo, me muevo a lo largo de este eje, ¿y estamos de acuerdo? Luego me muevo para acá y luego nos movemos para arriba, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Necesito 3 movimientos. ¿Sí lo notan? ¿Sí? Entonces me muevo en X, Sí. en Y y luego en Z. Pero primero me puedo mover en Z, ¿no? Luego en Y y luego en X, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Puedo alternar los órdenes, pero siempre necesito 3 movimientos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? No voy a necesitar Sí. con 2 no llego, ¿no? Necesito necesariamente los 3. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Y entonces, compañeros, al primer movimiento, ¿sí? Vamos a dibujar los ejes otra vez. Voy a hacer un dibujo aquí al lado. Sí, voy a hacer un dibujito aquí. Lo voy a hacer con más cuidado. Este es mi eje X, mi eje Y, mi eje Z. ¿Sí? Entonces vamos a acordar que el primer movimiento lo vamos a hacer a lo largo del eje X. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vamos a dibujarlo así. Mire, ¿hacia dónde aumenta la coordenada X? Hacia donde está la flecha, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Y hacia dónde disminuye? Hacia acá atrás, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, yo lo voy a dibujar así. ¿Sí? Este va a ser la dirección en la que crece el X. Y le voy a poner E, X con gorro. ¿Sí?
ya todos sabemos que ese es un vector, ¿qué? Unitario. ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Sí queda claro? Bueno, el otro movimiento lo vamos a hacer ¿en qué eje quedamos? En el eje Y. ¿Hacia dónde aumenta la coordenada Y? Hacia acá donde está la flecha. Hacia arriba, ¿no? Bueno, hacia la A la derecha. derecha. La flecha, ¿no? Entonces, acá estaría el vector Y con gorrito. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto supuestamente lo vimos en física 1, ¿no? Bueno, y en Z, ¿hacia dónde aumenta la coordenada Z? Pues Hacia Hacia arriba. vamos a ponerle con la coordenada Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, sí, estos vectorcitos, sí, me van a servir para describir mi vector. ¿Sí estamos de acuerdo? Ay, pues ¿cómo es eso de describir? Ah, pues fíjense, pongo el vector A, acuérdense, yo le pongo la flecha abajo, pero ustedes pueden ponérsela arriba, ¿eh? Sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, digo, ¿cuánto camino en el eje X? Ah, bueno, pues voy a caminar a X, ¿no? Tantos pasos en X por la dirección que es X, ¿no? ¿Sí lo ven? Ahora, ¿cuántos pasos doy en Y? A Y por el vector en Y. ¿Y cuántos pasos doy en Z? Por el vector en Z. Y entonces fíjense que ya tengo el mismo vector, este mismo vector, pero ahora representado en una base, ¿qué? De vectores cartesianos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, esta es una representación de un vector. Pues podemos poner que es la representación, ¿no? La representación del vector A, ¿no? En un sistema de qué? En un sistema cartesiano. ¿Estás de acuerdo? Es una combinación lineal, los matemáticos le llaman así, ¿no? O esto es una combinación, ¿qué? Lineal. Sí, déjenme escribirlo mejor. Es que no me acostumbro con la pluma, ya tenía tiempo que no me acostaba. Una combinación. ¿Estamos de acuerdo? Eso se refiere. Entonces, si recuerdan de sus propiedades, ¿no? Que esta suma es independiente del orden, ¿no? La puedo acomodar como yo quiera. Entonces puedo empezar primero moviéndome en el eje Y, luego en el eje X, luego en el Z, o primero en el Z, luego en el Y, luego en el X, o en X, Y y Z, como ustedes gusten, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿sí queda claro entonces cómo representamos un vector en coordenadas cartesianas? ¿Qué necesitamos entonces para representarlo? Necesito esto que está aquí, ¿sí? Que se llama ¿qué? Una base. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es esta base? ¿Sí? Bueno, está formada por vectores unitarios, ¿no? ¿Y cómo son, si ustedes lo observan, mutuamente qué? Ortogonales. Perpendiculares. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se llama esa base? Ortonormal. Normal. Magnitud vale 1. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí, compañeros? No, ¿Alguna? pero Ah, profe, todo claro. Sí, con confianza, todo muy claro. Fíjense que la clase es... claro, Sí, sí. ¿Mande? todo claro, profesor. Muchas gracias, ¿no? Sí, siéntanse libres de preguntar en el momento que ustedes lo deseen, ¿eh? Sí, ¿sí queda claro entonces? Sí, bueno, vamos a poner un ejemplo. Sí, sí. ¿Sí? Voy a cambiar de página, ¿sí? Sí, voy a cambiar de página. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Nos vamos a dibujar nuestros ejes, ¿no? X, Z. Profesor, perdone, Sí, sí, ¿podría regresarle a la página anterior? Es que me faltó algo. claro, claro. Tú me dices, ¿eh? Ya le tomé foto. Muchas gracias. Y de cualquier manera se sube el video, ¿eh? Entonces esa es la idea, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de dibujar así de manera un poco simple un vector, ¿no? Los vamos a suponer, entonces, este es el punto de coordenadas 1, 2, 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el eje X, ¿cuánto nos movemos?
la cantidad de 1, ¿no? En el eje Y nos movemos 2. Y en el eje Z, ¿cuánto nos movemos, compañeros? 5. 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo representamos un vector? ¿Sí? Pues un vector, le pongo la flecha, no se les olvide, ese es lo más importante, la flecha. La flechita. La flechita, ¿sí? Arriba o abajo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, va la primera coordenada, ¿no? El 1, luego el 2 y luego el 5. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, este vectorcito, ¿sí? Sería el 1, el 2 por acá, y el 3 por acá, el 5 por acá. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí ven cómo van ordenados? 1, 2, 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, Sí. voy a Sí, sí. dibujar la base, ¿sí? ¿Cómo sería mi base? Bueno, aquí voy a poner el vector EX, ¿sí? Aquí voy a poner el vector EY y aquí voy a poner mi vector EZ. Pongo mi joystick, ¿no? Es mi joystick que se puede mover en X, en Y y en Z. ¿En qué direcciones van los vectores unitarios, compañeros? En las direcciones que aumenta, ¿qué? La coordenada de X. ¿Sí? ¿En qué coordenadas va el vector unitario en Y? En la dirección en la que el Y aumenta, ¿sí? Donde es positivo. Y el Z, en la dirección donde aumenta Z, que en este caso sería hacia arriba, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, compañeros? ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo escribimos este mismo vector? En términos de la base, o como una combinación lineal de estos vectores. Entonces sería, ¿qué? ¿Cuánto me muevo en el eje X? 1. 1. 1. 1 por X. ¿Cuánto me muevo en Y? 2. 2. 2 por Y. ¿Cuándo me muevo en Z? 5 5. 5. Z. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces esto lo Sí. podemos escribir simplemente como X más Y más Z. Y ya quedó representado mi vector. ¿En coordenadas qué? Cartesianos. Cartesianas. Cartesiano. ¿Sí están de acuerdo? ¿Alguna duda, compañeros, cómo se hace o cómo se representa? Bueno, vamos a dibujarlo, ¿no? No lo dibujamos. Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a ponerlo así. Y este sería el vector que. ¿Sí quedó claro, compañeros, cómo se representa? Profesor, ¿Mande usted? entonces, una base sería básicamente como el espacio en el que estamos, por ejemplo, el espacio 3D. Exacto, porque son tres vectores y definen un espacio de 3 dimensiones, ¿no? Si tuviera una base de 4, un espacio de 4 de Rn, n vectores, ¿no? ¿Sí? Pero en principio aquí necesitamos 3, ¿sí? Para definir el espacio. 2 o 2 dimensiones para definir, ¿qué? Un plano. Y una dimensión para definir una línea. ¿Sí? Intuitivamente, ¿verdad, compañeros? Es intuitivo. ¿Sí están de Sí, acuerdo? profesor. ¿Sí? Gracias. Sí, me interesa otra cosa. ¿Sale? ¿Sí queda claro? ¿Puedo cambiar de página? Oiga, profe, Sí, dime. ¿por qué se fue el 2 en ella? Sí, era lo que también. Y el Que 5, se ¿no? mueve 2 pasos hacia allí. Aquí está, mira. Aquí está el 2. O sea, un paso en X, 2 pasos en Y 5 pasos en Z. Aquí está definido el punto. Entonces, fíjate, el 1 corresponde a este, el 2 corresponde a este, y el 5 corresponde a este. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Lo que él se Sí. refiere es que ya en el último paso ya no puso, por ejemplo, pone X Perdón. más X, entonces 2. Nada más no los puso, creo. Sí, es que andaba pensando en otra cosa. Sí, Ok, gracias. sí, perdón. Sí, gracias, corríjame, porque luego yo lo hago a propósito. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces, en resumen, Sí. fíjense, ¿cómo representamos? Fíjense, representamos un vector en coordenadas cartesianas. Bueno, un vector en coordenadas cartesianas lo voy a representar como AX por EX más AY por EY más AZ por EZ. ¿Sí están de acuerdo? Pues póngalo en un borreguito, ¿no? Póngale un borreguito y ahí está. ¿Sí queda claro entonces? Sí. Bueno, afortunadamente, compañeros, los sistemas de coordenadas cartesianos casi no los usamos, ¿sí?
Los que ocupamos son los cilíndricos y los esféricos. Por ejemplo, en electromagnetismo ustedes hablan de un campo eléctrico producido por una carga, que es una esfera, ¿no? ¿Sí? O por un alambre, que es un cilindro, ¿sí? O por un plano, que podría ser en coordenadas cartesianas, ¿sí? Pero es muy raro, casi siempre hablamos de alambres, de esferas, entonces, objetos que tienen una simetría cilíndrica o una simetría esférica. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces voy a hablar ahorita de los sistemas de coordenadas cilíndricos para hacer una comparación. ¿Sí queda claro entonces? ¿Sí? ¿Puedo cambiar de página? Sí, profesor, adelante. Compañeros, gracias, compañeros. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí tenemos un poquito más de detalle. Pues vamos a poner sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Cilíndrica. ¿Sí estamos de acuerdo? Obviamente, porque vamos a describir un punto en el espacio, ¿cuántas coordenadas necesitamos? 3, ¿verdad? 3. ¿Sí? Entonces 3. es igual que el de cartesiana. Esto es un punto en el espacio, pues necesito 3. Bueno, pues vamos a dibujarlo. ¿Sí? Entonces fíjense, este es el eje Z, este es el eje Y, este es el eje X. El eje X, el Z y el eje Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vamos a denotar un punto. Aquí voy a denotar un punto P. ¿Sí, compañeros? Entonces fíjense en cómo lo vamos a denotar. ¿Sí estamos de acuerdo? Este ángulo que está aquí, fíjense, este ángulo le voy a llamar el ángulo θ. ¿Estamos de acuerdo? A esta distancia que está aquí, le voy a llamar R. Y a esta altura que tenemos aquí, compañeros, ¿sí? Le voy a llamar Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un punto en coordenadas cilíndricas se va a denotar entonces por las coordenadas, entonces, que serían R, θ y Z. ¿Sí se dan cuenta cómo es distinto al anterior? ¿Sí? ¿Sí notan la diferencia? Sí. Bueno, Sí. entonces, ¿sí? ¿Sí? Así se va a denotar un punto en coordenadas cilíndricas. Entonces, fíjense, el R es el radio, es esta distancia, ¿no? Que va del origen, está sobre el plano XY, es este R, entonces es una cantidad, ¿qué? Positiva, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Déjenme corregir aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, este R está entre ¿qué? Entre 0 y ¿qué? Infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? No puede tener valores negativos. ¿Sí estamos de acuerdo? El θ, ¿entre qué valores va a variar? Entre 0 y ¿qué? 2pi. 2pi, porque le va a dar una vuelta. Y se va a repetir 2pi, ¿no? Cada 2pi se repite. Por eso lo ponemos de 0 a pi. ¿Y el z de dónde a dónde varía, compañeros? Va desde aquí hasta arriba, ¿no? O puede ir hacia abajo. Entonces varía de dónde? De menos a Sí, sí. Menos infinito a infinito. Entonces, ¿sí ven la diferencia con el otro sistema? ¿Sí? ¿Con el otro sistema? Bueno, entonces, ¿cómo Sí, de denotamos? hecho, es cambio. ¿Sí? ¿Sí lo notan? ¿Cómo denotamos entonces un vector? Ah, bueno, pues vamos a dibujarlo, ¿no? Vamos a ponerle un colorcito, ¿no? Vamos a ponerle, entonces vamos a unirlo así, ¿no? Es este vector, ¿no? Profe, Sí, dime. un compañero pregunta que si no sería menor que pi, menor que 2pi, perdón. O sea, sí se puede tener. Sí, no, está muy estricto, pero estoy de acuerdo. Bueno, no hay problema, ¿eh? Y igual en el Z no tendría que ser estrictamente cerrado. ¿No? Pues no lo llega, ¿no? Porque entraríamos a un problema de definir el infinito, ¿no? Pues vamos a ponerlo, ¿no? Vale, no pasa nada. Vale, entonces, va. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ya están definiendo Sí, sí. una rama, ¿no? Dale. Entonces,
menor igual no pasa nada, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, pero estoy de acuerdo. Hay que escribirlo bien. Bueno, va. Entonces, ¿cómo denotamos un vector A? Fíjense, compañeros, ¿cómo lo denotamos? Pues un vector A lo vamos a denotar simplemente por la coordenada ¿qué? AR, por la coordenada A teta y por la coordenada Z, ¿sí? Como lo hicimos anteriormente. ¿Sí estamos de acuerdo? El AX, el AY y el AZ, vean, miren cómo se definió antes. Necesitábamos que el AX, el AY y el AZ. ¿Sí estamos de acuerdo? O las coordenadas que X, Y, Z de la cabecita de la flecha. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pero necesito 3 coordenadas, ¿no? ¿Y cuántas necesito aquí, compañeros? Pues también 3. ¿Sí quedan claros? ¿Sí? Sí. Entonces podemos determinar, ¿no? Esas componentes, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, Sí. ahora viene un problema interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos vectores unitarios creen que tenga que tener en coordenadas cilíndricas? 3 también, ¿no? 3 también, porque debe de ser una combinación lineal, ¿no? Pero ya este joystick ya está medio raro, ¿no? Porque ya en lugar de tener longitudes, tiene un ángulo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ya el joystick lo puedo girar, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Lo puedo estirar en esta dirección, ¿sí? O lo puedo jalar hacia arriba en esta dirección. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces va a tener 3, ¿no? ¿En qué dirección iban los vectores unitarios, compañeros? A ver, vamos a regresarnos. En sentido positivo. Ajá, en las direcciones en donde se incrementa la coordenada, ¿no? ¿Sí o no, compañeros? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿en qué dirección se incrementa la coordenada R? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Ah, entonces fíjense, el vector unitario R va en esta dirección. En la dirección en la que se está incrementando. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿En qué dirección se incrementa la coordenada Z? Hacia arriba. Hacia arriba. Exactamente. Entonces este vector unitario va hacia arriba y sería el E, Z. ¿Sí? ¿Hacia qué dirección se incrementa el ángulo θ? Contrario a las manecillas del reloj. Hacia acá, ¿no? Quedamos, ¿no? Se incrementa así, ¿no? Entonces, se incrementa en esta dirección. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver ese color o lo cambio? No, sí se distingue. ¿Sí? Déjenme ponerle otro porque como que este era el EZ, ¿no? Ay, ya lo dibujé, no sé. Uy. Entonces es LZ. Vale, entonces vamos a dibujar un color más firme, ¿no? Pues lo ponemos en esta dirección. Y este sería el vector E, θ. ¿Cómo son esos vectores, compañeros? ¿Cómo son estos vectores? Perpendicular. Ortogonales y mutuamente ortogonales. ¿Sí se dan cuenta? Entonces vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo representa un vector ahora como una combinación lineal de esos 3 vectores? ¿Cómo la representamos, compañeros? Ah, bueno, decimos el vector A, le doy un jalón en R de AR, yo le pongo AR por el ER, ¿no? Más, ¿no? Me muevo en θ, ¿no? Un ángulo por E, θ, ¿no? Más otra coordenada por E, Z. ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo quedamos que era? ¿Una qué? Combinación lineal. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces observen la anterior. ¿No se parece? ¿No es lo mismo? Tiene la misma forma, ¿no? ¿No es la misma forma que esa? Sí. Entonces, ya entendimos algo que está pasando, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, sí queda claro. Ahora fíjense en ustedes, compañeros. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre esta base, esta que está en rojito, con esta base que está aquí? ¿Cuál es la diferencia? La base en Que una se encuentra en el origen. Estoy de acuerdo, pero está fija, ¿no? Ajá, y la otra se mueve, ¿no? Esta base se está moviendo. ¿Sí están de acuerdo? O sea, este vector ER está como señalando, si fuera mi dedo índice, extiendo mi brazo, ¿sí? Mi brazo sería el vector ER, ¿no? Aquí está mi brazo, ¿no?
Entonces mi brazo, si señalo con mi dedo, va a depender del ángulo teta, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Lo mismo el E teta, ¿no? Y el EZ hacia dónde apunta? Siempre hacia arriba, ¿no? Entonces es el único vector que es constante, ¿sí se dan cuenta? Porque no depende ni del R ni del teta, siempre apunta hacia arriba y su magnitud es 1, ¿no? El ER, aunque tiene magnitud 1, va a depender de la dirección, ¿no? Y lo mismo el E teta, ¿no? ¿Sí lo notan? ¿Sí? Entonces vamos a poner esa nota aquí. Entonces observamos, ¿no? Eso es importante. Que el ER es una función ¿de quién? De teta. Sí, del ángulo donde esté yo orientando. Es como yo estoy señalando, ¿no? Estiro mi brazo, allá está. Y va a depender del ángulo donde señale. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? El E teta también va a depender de quién? De teta. ¿R? De teta, ¿no? ¿Sí? Va a depender de teta. ¿Sí? Y el EZ siempre es EZ, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, este vector es ¿qué? Constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, me voy a regresar al anterior, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tengo? El EX, ¿cómo es, compañeros? Constante. El EY, ¿cómo es, compañeros? Constante. Y Constante. el EZ va a ser constante. Igualmente constante. Entonces, una base que fija. ¿Sí estamos de acuerdo? En los libros, por ejemplo, como el CHAM, le llaman I, J y K. ¿Sí lo han visto, no? Sí. Sí, que usan la notación así de ya muy antigüita, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿sí notan la diferencia? Entonces, esta base es una base, ¿qué? Móvil, ¿no? ¿Sí? Imaginen ustedes que están en un carrusel. El R va, el R es fijo, vamos en el caballito, ¿no? El que va cambiando es el ángulo teta, ¿o no, compañeros? Entonces, si van viendo ustedes, si extienden su brazo, el dedo va apuntando dependiendo del ángulo, ¿no? Y el A teta también, ¿no? ¿Sí? Y si veo hacia arriba, pues siempre voy a ver hacia arriba, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Claro, me mareo, ¿no? Pero siempre va en la dirección de arriba. ¿Sí queda claro entonces, compañeros? Sí, profesor. Sí, o ya los mareé, Sí. ¿no? Sí, profe. Todo bien. Todo bien, profesor. Sí, profe, se entiende. ¿Mande usted? ¿Sí se entiende? Sí. Sí, profe. Va. Entonces Sí, vamos sí. a describir el sistema de coordenadas esféricas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Pues bueno, vamos a describir el de esféricas. Voy a cambiar de página. ¿Sí estamos de acuerdo? Voy a agregar otra página, ¿no? ¿Cómo se ve esta cuestión en esféricas? ¿Sí estamos de acuerdo? Pues muy fácil, ¿no? Entonces en esféricas lo vamos a describir así, compañeros. Este es mi eje X, mi eje Y, mi eje Z. Entonces vamos a ponerle aquí que son las coordenadas, ¿qué? Esféricas, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sistema de coordenadas esféricas, ¿no? ¿Sí, compañeros? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Bien, compañeros. Bueno, entonces, ¿ustedes han ido a un baile de 15 años, compañeros? Sí. Sí, bueno. ¿Qué sucede en los bailes de 15 años? Hay un chambelán, ¿no? Y la quinceañera, obviamente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la quinceañera? Pues nada más da vueltas, ¿no? En el baile, ¿no? Y el chambelán, pues nada más se inclina, ¿no? Ah, bueno, entonces es lo que sucede aquí, miren, compañeros. Vamos a suponer, este es el origen, este es el punto, ¿sí? Este es el ángulo teta, ¿sí? Voy a poner la proyección, ¿sí? Este es el ángulo phi, ¿sí? Y esta distancia es el ángulo, la distancia R. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, R, imagínense que es el chambelán, y el ángulo teta es cuando se inclina el chambelán. ¿Sí están de acuerdo, no? Sí, obviamente aquí es un chambelán a la Matrix, ¿no? Porque se puede inclinar hasta 180 grados, ¿no? Sí, nosotros le ganaría a Michael Jackson, ¿no, compañeros? Sí, que nada más llegaría. Ande. Sí, ¿no? Bien Es que empinado. puede llegar hasta 180, ¿no? Y el ángulo phi, ¿de quién es? Pues es el ángulo de la quinceañera que siempre va a estar dando vueltas, ¿no? Si estamos de acuerdo, va a dar vueltas así. ¿Sí ven la flechita? Sí. Bien.
Entonces, fíjense, sí. vamos a poner los valores. Entonces, el R es el tamaño del chambelán, ¿no? Va de 0 hasta infinito, ¿no? Sí, perdón por el menor igual, ¿no? Sí, de 0 infinito. El teta, sí, que es el ángulo del chambelán, porque es uno al estilo Matrix, varía desde 0 hasta pi, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? De 0 hasta pi, ¿no? Y el ángulo phi, que es el de la quinceañera, varía de dónde? ¿De 0 qué? A 2. ¿Sí? ¿Sí notan la diferencia? Aquí ya tengo dos ángulos y una coordenada. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo represento? Profe, yo tengo duda. Sí, dime, por favor. ¿Por qué es hasta pi en el ángulo teta? Ah, No bueno, entendí bien eso. sale, va muy bien. Gracias, compañero, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un dibujito, ¿no? Entonces, imagínate tú que este es el ángulo, el eje X, y este es el eje Y. ¿Sale? Aquí tengo mi R, ¿no? Este va a ser mi R. Un punto. Y este va a ser mi ángulo teta. ¿Qué coordenadas son estas? Son las coordenadas, ¿qué? Polares, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo, no? Sí, imagínate que aquí está el Sol, Sí. y aquí está la Tierra dando vueltas, ¿no? En órbitas elípticas, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo, Bajín? Sí, bueno, entonces fíjate, cuando esté en este punto, ¿cuánto vale el ángulo teta? Aquí el teta vale 0, ¿no? ¿Sí? Cuando esté a 90 grados, ¿cuánto vale el teta aquí? Pi medios, ¿no? Pi medios. ¿Sí? Y cuando esté a 180 grados, ¿cuánto vale el teta? Pues vale pi. Y cuando le dé toda la vuelta, ¿cuánto vale el ángulo? 2pi, ¿no? Aquí tengo 2 pi pi. más otro pi, da 2pi, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ahora fíjate, compañero, si vamos a dibujarlo, lo voy a dibujar de perfil. Sí, lo voy a dibujar de perfil. ¿Sí? Este es el eje Y y este es el eje Z. ¿Sí? Vamos a ese caso. ¿Sí estás de acuerdo, compañero? ¿Ya te ubicaste? Lo estoy viendo a lo largo del eje X. Mi eje X va aquí, va hacia mí. Entonces aquí lo voy a dibujar. Este que está aquí, este es mi R, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ves? Es el tamaño del chambelán, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Cuánto vale? Este se va a mover en un círculo, ¿no? exacto. Este vale 0, ¿no? Cuando está totalmente vertical, ¿no? ¿Sí? Y cuando se inclina el chambelán, ya tiene un ángulo teta, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega el Michael Jackson? Creo hasta 45 grados, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto llegó este chambelán? ¿Cuánto vale este ángulo? Pi, ¿no? Es igual que 90 grados, ¿no? Este vale pi, ¿no? Sí, Cuando me voy para acá, pi medios. no, pi. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es 0. Ah, ok. Pi medios más pi medios me da pi. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí lo ves? Bueno, entonces yo aprovecho el dibujo porque Sí, me acabas de ayudar, ¿no? ¿Sí te quedó claro? ¿Sí quedó claro, compañero? sí, pero sí me quedó claro, gracias. Perfecto. Sí, Entonces, ahora sí fíjate ya. ahora, Gracias. si no, gracias a ti por la pregunta. Entonces, si le agregamos el phi, que varía de 2pi, ¿qué hacemos? Esto girará así, ¿no? Un ángulo de 2pi. ¿Y qué genera cuando genera este aro? Una esfera. Por eso se llama coordenadas, ¿qué? Esféricas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok, perfecto. Sí, Por profe. eso es que genera, ¿no? O sea, este arco que está en azul, cuando yo le doy vueltas, le doy vueltas haciendo, ¿qué me genera? Me genera una esferita. Si estamos de acuerdo, por eso se llama esfera, ¿no? ¿Sí lo ven? Fíjate cómo se ocupa en cilíndricas. Me voy a regresar tantito. ¿Sí? Fíjate cómo se ocupa en cilíndricas. Aquí está, ¿no? ¿Qué hago? Primero genero un círculo, ¿no? Aquí está. Le doy la vuelta, ¿no? Y luego, ¿sí? Pongo un R, luego doy el giro. Y luego subo el R, el Z, perdón, de 0 a infinito. Entonces, si este lo subo en Z, ¿qué sistema de coordenadas me dio? Un cilindro. Por eso son coordenadas cilíndricas. ¿Sí te das cuenta? Entonces ya tengo una simetría. ¿Sí queda claro? Entonces, sí quedó Sí, claro, profe, ¿verdad? ya lo visualicé Sí, mejor. o nos vamos a ver la de Michael Jackson. Profesor, en las coordenadas esféricas cambiamos el teta por el phi, ¿verdad? Sí, no, o sea, el phi es el teta
anterior, ¿no? Sí, entonces no hay ningún problema, ¿no? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Lo importante es ver el rango, ¿no? El teta va de 0 a pi y el phi va de 0 a pi. Le da toda la vuelta. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? ¿Sí, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bro. Sí, bien. Voy a cambiar de página porque ya está muy manoseado el dibujo, ¿no? Voy a cambiar de página, ¿va, compañeros? Bien. Entonces, voy a agregar una página nueva, ¿no? Profesor, otra duda. Sí, por Ahí favor. los tres, bueno, en las otras coordenadas habíamos visto que había como un vector unitario fijo Claro, o constante y sí, los otros dos se movían, ¿no? Aquí los tres se mueven. exactamente a eso voy precisamente. ¿Sale? Sí, a eso voy. ¿Sí me permites? Sí. Sí, 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 Pues claro, muchas gracias, gracias por profesor. la pregunta. Qué bueno que se están dando cuenta, eso me agrada mucho. ¿Va? Sí, bueno, pero hay que ir por pasos, ¿no? Bueno, entonces voy a hacer otra vez el mismo dibujo, el mismo dibujo, nada más voy a tratar de dibujarlo mejor, ¿no? Aquí está mi eje Z, aquí está mi eje Y, y aquí está mi eje X, Y y Z. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Bueno, vamos a dibujar cómo se verían los vectores, ¿no? Así con un color suavecito. Este es el R, ¿sí? Proyectamos en el eje, en el plano XY. Este sería el ángulo, ¿qué? Sí, Phi. sí. Este es el ángulo teta. Y esta distancia es el ángulo R. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. ¿Cuántos vectores unitarios va a haber aquí, compañeros? ¿Cuántos vectores unitarios va a haber? Tres. Tres. ¿Sí? Bueno. ¿Y en qué dirección van los vectores unitarios, compañeros? Y teta y z y... No. R, teta y phi, ¿no? En la dirección donde se incrementan las coordenadas. En este caso, donde se incrementa R, donde se incrementa teta y donde se incrementa phi. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bueno, ¿en qué dirección aumenta la R? ¿O se incrementa la R? ¿En qué dirección? Hacia infinito. Sí, Z. hacia infinito, pero hacia afuera, ¿no? ¿Sí? Sí. Se incrementa en esta dirección, ¿no? Entonces, en esta dirección va el vector ¿qué? R. ¿Estás de acuerdo? Aquí está el punto P. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Va hacia afuera, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿En qué dirección se incrementa el ángulo teta, compañeros? Como se inclina el chambelán, ¿no? ¿Hacia dónde se inclina? Hacia el ¿Z? frente, ¿no? El, Entonces vamos a hacia el ponerlo plano aquí. XY. ¿Sí? Se mantiene constante, ¿no? O sí, sí. Se inclina así, ¿no? Este sería el E, teta, ¿no? Así como si, valga la expresión, como si le fuera a dar una cuchillada, ¿no? Tuviera un cuchillo en la mano, ¿no? Si recarguen su codo en su mesa, donde esté. Entonces su bracito va a ser el R, ¿no? ¿Hacia dónde se incrementa el R? Pues hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Ahora, tomen así como si fueran a darle, valga la expresión, una cuchillada a la mesa, ¿sí? Se incrementa el ángulo teta, ¿no? Porque inclinan el brazo, ¿no? ¿Y hacia dónde se inclina? Pues hacia esta dirección, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Y el phi hacia dónde aumenta? Hacia allá, ¿no? Entonces mi phi va en esta dirección, ¿no? El FI, ay, perdón, yo lo dibujé. El FI va en esta dirección, ¿no? Entonces este sería el ángulo E, FI. ¿Están de acuerdo? ¿Sí ven cómo es la base? Como si fuera una grúa. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la grúa, y se incrementa hacia allá, el ángulo se incrementa hacia acá y el otro gira hacia allá. ¿Sí lo ven? ¿Y cómo son estos vectores, compañeros? ¿Cómo son? Pues son normales. Sí, ¿no? Perpendiculares, ¿no? Y normales, ¿no? ¿Serán constantes estos vectores? No. No, Creo que ¿verdad? no. O sea, van a depender de la orientación, ¿no? Del ángulo teta o del phi. Ah, todos, ¿no? Si estamos de acuerdo, entonces es importante. Entonces, ¿qué notamos? Que ER en coordenadas esféricas es una función que depende tanto de teta como de phi. El E teta es una función que depende tanto de teta como de phi. Y el EZ depende de qué. Ay, el EZ, ¿ese quién es? El es phi, ¿verdad?
Y así. Sí. Ya me ando alucinando, compañeros. Entonces aquí pongo que el phi es una función que depende tanto de teta como de phi. Esta es la moraleja del cuento, ¿no? Compañeros, ¿ven qué fácil es? ¿Cuántas componentes necesito entonces para describir un vector? En esféricas, 3, ¿no? También, ¿no? R, Tres. teta y phi, ¿no? Pues vamos a escribirlo. Entonces el vector A se representa como AR, como A teta y como A Ya. phi. Estamos de acuerdo, igual que un punto en el espacio, ¿no? ¿Sí, no, compañeros? Sí. O bien, si lo escribo en una combinación lineal, ¿cómo sería, compañeros? El vector A lo expreso como AR por ER más A teta por E teta más A phi por E. Sí. ¿Sí? ¿Y a quién se parece esta fórmula o esta expresión? En la primerita que pusieron. Las cortesianas. Anteriores, ¿no? Sí, no, vean, aquí está, Sí. miren. ¿Sí? Vean cómo se ven cartesianas. Es la misma forma. Se parecen mucho, ¿no? Creo que me salté una página, ¿no? Sí, se parecen mucho, ¿no? Y entonces, Sí. compañeros, ¿qué moraleja le agregan al cuento? Profesor, disculpe la pregunta, Sí, no, por favor. pero en el vector A, ¿cómo quedaría representado en el dibujo? Perdón. Entonces, vamos a dibujarlo, ¿no? ¿Con qué color lo quieres? ¿Con moradito? No, ya Con está. el que usted guste, gracias. Sí, gracias, compañero. Con este, fíjate, es el vector que va del origen al punto. Sería el vector A. Este que está aquí es el vector A. ¿Sí? Fíjate cómo está en el otro. Del origen, ay, del origen al punto, ¿no? ¿Y cómo está en el otro? Del origen al punto. Es el mismo vector, ¿no? Pero está representado en varios sistemas de coordenadas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Es el mismo, ¿no? Pero fíjate la forma funcional. R, teta, phi. Fíjate cómo está aquí. R, teta, z. Y fíjate en cartesianas cómo está. Ay, X, Y y Z. ¿Sí te das cuenta? Que es la misma forma. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la siguiente moraleja, ¿no? ¿Sí? Vamos a agregarle otra página, ¿no? Entonces ponemos moraleja. ¿Sí lo ves? Pues vamos a poner moraleja. Entonces, un vector lo puedo escribir simplemente como A1, como A2, como A3. ¿Sí o no, compañero? ¿Sí? O bien, el mismo vector A lo puedo escribir como A1 por E1 unitario, ¿no? Más A2 por E2 unitario, más A3 por E3, ¿qué? Unitario. ¿Lo puedo escribir así o no, compañeros? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién es 1, 2 y 3? Bueno, entonces, Es una base. sí, sí, Va a depender del sistema, ¿no? 1 es X, ¿no? 2 es y 3, ¿no? Ay, déjenme borrarlo porque escribí esto bien feo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Si lo hacemos en cartesianas, ¿no? Ay, en cartesianas, en cartesianas, en cilíndricas, ¿no? Y en esféricas, ¿sí? Entonces, el 1, perdón, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Aquí voy a poner el 1, el 2, el 3. Si estoy en cartesianas, ¿quién es el 1, compañeros? El X, el 2, el y el 3, el Z. Si estoy en cilíndricas, ¿quién es el 1? R. El 2, R, beta. El Z, 3, Z. si estoy en esféricas, R, Z y phi. Ahí está, compañeros. Si se dan cuenta, entonces podemos hacer esta tablita, ¿no?
¿sí? Y ya tendría yo cómo representar un vector en los sistemas de coordenadas, ¿no? ¿Sí queda claro? Cartesianas, cilíndricas y esféricas. ¿Sí? Bueno, ¿qué tienen en común, compañeros? ¿Cómo son las bases? Ortonormales. Ortonormales, ortogonales. Entonces, el método que vamos a usar se llama tensores cartesianos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no se lo digan a nadie, compañeros, ¿no? Entonces, el método, ¿no? Son tensores, ¿no? Cartesianos. ¿Por qué cartesianos? Porque la base es ¿qué? Ortogonal. Es ortogonal la de cartesianas, ortogonal la de cilíndricas y ortogonal la de esféricas, ¿no? Sí, por mencionar tres, ¿no? Hay muchos sistemas ortogonales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Difícil. Bueno, y ustedes se preguntan, bueno, ¿y yo para qué quiero eso, no? ¿Sí? ¿Yo para qué lo quiero? Ah, pues ¿qué creen? ¿Sí? ¿Cómo pasa la relatividad, compañeros? Así de, ¿cómo tienen ya la notación de relatividad? Muy fácil. Fíjense. Ahora los vectores ya no son de 3 coordenadas, son de 4. Este sería el espacio, ¿no? Les falta el tiempo, ¿no? Entonces lo escriben así, miren. AMU, que es la componente, sería el A0, el A1, el A2, el A3. ¿Sí? En lugar de flecha ya le ponen una patita, ¿no? El mu, una letra griega, puede ser alfa, beta, gamma, ¿sí? Y este sería, ¿qué? El tiempo. Y este que está aquí, ¿quién es? Las coordenadas El cartesianas. espacio. El espacio. Entonces por eso es espacio-tiempo. Y estos se llaman cuadrovector. Cuadrovector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven qué chido? Entonces, estamos aprendiendo nada más las coordenadas, ¿no? Sí, pero ya en sus otras materias, ya cuando lleven física moderna y todo, van a ver que esto es un cuadrovector. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Sí, por eso es que quiero que lo aprendan así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí quedó claro? O mándalo, sí, mándalo, compañero. No, sí. ¿Sí va quedando claro? ¿Sí? Sí, sí, profe. Sí, 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 bien. profe. Bueno, Muy claro, profesor. ahora voy a Profesor, hablar. entonces se asocia también ¿Sí? como un vector al tiempo. Mande usted, perdón. No te entendí, perdón. Sí, no entendí, perdón, lo que comentaron. ¿Sí? Entonces, bueno, perdone, compañeros. ¿Sí? Entonces, Profe. sí, por favor. ¿Método son tensores cartesianos? ¿O a qué se refiere con tensor cartesiano? Eso ya no lo entendí. Sí, bueno, mira, vamos a platicar, ¿no? Aquí ya, como tú dices, hay palabras nuevas, ¿no? Esta que se llama tensor, ¿no? Bueno, generalmente cuando estudiamos, empezamos nuestros cursos de física, nos dicen que hay dos cantidades, ¿no? Que son las cantidades escalares y las cantidades vectoriales, ¿no? Si estás de acuerdo, ¿no? Entonces ya vimos ahorita que para definir un vector necesito 3 coordenadas, ¿estás de acuerdo? Y para definir una cantidad escalar, por ejemplo, el tiempo, pues nada más necesito un número, ¿no? ¿Sí? O la temperatura, ¿no? Ah, estamos a 20 grados, ¿no? ¿Sí? O son las 8 horas, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero en cambio, para un vector, pues tienes que decir, bueno, es un vector que va en tal dirección, ¿no? Hasta no quisiera usar lo que dicen, ¿no? Un vector es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, ¿no? Bueno, vamos a decir, ¿no? Sí, pero tiene 3 componentes. Entonces hay una diferencia, ¿sí lo notas? Bueno, Sí. ahora, cuando llegamos a nuestro curso de álgebra, ¿sí? De álgebra, nos enseñaron otras criaturas, ¿no? Que son las matrices, ¿o no, compañeros? Sí. Sí, y decíamos, bueno, la matriz A que tiene fila y columna. ¿Cuántos índices necesitas para definir una matriz? Pues 2, fila y columna. Entonces ya es una cantidad ya más rara, ¿no? ¿Sí? Y yo puedo decir, bueno, pues le puedo poner largo, ancho y altura. Entonces ya tengo una cantidad con 3 índices. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces vamos a hacer una clasificación. Los escalares o los números, ¿sí? Son tensores, ¿no? Tensores
de orden 0, ¿no? Le voy a poner así. Los vectores, ¿no? Son tensores de orden 1. Las matrices, ¿no? Son tensores. ¿Cuántos índices necesitas para una matriz? 2. 2. ¿Sí? Y ya, ¿no? Los de orden 3, 4, n, los que sean. ¿Sí? Entonces, por eso, un escalar, un número, es un tensor de orden 0. Un vector es un tensor de orden 1. ¿Sí? Una matriz de orden 2, ¿no? Y un tensor, bueno, pues ya, entonces todos se llaman tensor. Es una clasificación, nada más. ¿Sí? Obviamente hay una definición más formal, ¿no? ¿Sí? Es como la de vector, ¿no? Yo les puedo decir que es un vector, es una cantidad que no cambia su tamaño cuando se le da vueltas, ¿no? O cuando gira, ¿no? Entonces hay una transformación. Entonces un tensor se define en base a una transformación, pero vamos por pasos, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro entonces? Entonces, un escalar, tensor de orden 0. Un vector, tensor de orden 1. ¿Por qué? Porque necesito coordenadas, no una coordenada. ¿Sí estamos de acuerdo? Y una matriz porque necesito dos índices, sí, fila, columna. Y un tensor, bueno, pues ya mayor de 2 o 3, ¿no? Hasta n, ¿eh? Hay de n. ¿Sí, compañero? ¿Sí queda claro? Sí, 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 profe, compañero. gracias. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Entonces, voy a hablar ahora, ¿sí? Del producto punto, ¿sí? Entonces, pero fíjense, compañeros, ¿por qué es importante la representación? ¿Por qué necesito representar en coordenadas, ¿no? En este caso, cartesianas, cilíndricas, esféricas. ¿Por qué necesito representar? Bueno, fíjense, compañeros, ¿todos ustedes han oído hablar de la mecánica cuántica? Sí, no, pues por eso hasta queremos ser cuánticos, ¿no? Bueno, sí, Así es. entonces les voy a platicar. Nos dedicamos a esto. Era un gato de Schrödinger. Sí, el gato de Schrödinger, exactamente, ¿no? Bueno, ¿por qué, compañeros? Fíjense, compañeros, es bien bonito esto, ¿no? Sí, bueno. No sé si ya hayan visto en álgebra una cosa que se llaman valores propios, ¿no? Sí. Sí, bueno. Entonces, cuantizar es un problema de valores propios, así de simple. ¿Estamos de acuerdo? Así de fácil, ¿no? Pero les voy a explicar más fácil, ¿no? Bueno, fíjense, compañeros, ¿sí? Voy a escribir la ecuación de Schrödinger, ¿no? Sería una cosa así. Laplaciano de algo me va a dar la voy a escribir estacionaria, ¿no? No, mejor más fácil, fíjense. Déjenme escribirla más fácil, perdón. Para explicarles por qué es necesario representar. ¿Sí, sí están de acuerdo? ¿Mande usted? ¿Por qué representar? Sus micrófonos. ¿Mande? Bueno, entonces, la voy a escribir así, ¿no? Entonces, un operador se aplica a una función, ¿sí? Así, y esto me va a dar un n por la misma función. Este es un problema de valores propios, ¿sí? Entonces, así le ponemos un problema de valores propios, ¿sí? ¿Cuál es el más conocido, compañeros? ¿Sí? ¿Sí? Este es un operador, o si quieren le pongo, bueno, ya lo dejo así, ¿sí? ¿Se acuerdan de las derivadas? ¿Cuánto vale la derivada del seno? Coseno. Coseno. ¿Y la derivada del coseno? Menos Menos seno. seno. Menos el seno. Entonces, fíjense, si yo derivo dos veces, ¿no? El seno, ¿cuánto me va a dar? Menos el mismo seno, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, no? Si derivo dos veces el coseno, ¿cuánto me va a dar? Menos coseno. Menos el coseno, Menos ¿no? coseno. Entonces, fíjense, el seno aquí y el seno aquí, el coseno aquí y el coseno aquí. Entonces dice que el seno y el coseno son funciones propias de este operador, de la segunda derivada. Porque cuando aplico este operador a este me da la misma función, pero cambia su signo. Entonces lo que tengo aquí, vean, tengo esta función y tengo esta función. ¿Y qué es lo que cambia? Pues nada más este valor que está aquí. ¿Sí? Entonces por eso se dice un valor
de un problema de valores propios, que es lo que tenemos aquí. Y entonces, si este es el valor propio, el problema de valores propios, ¿cómo se llama este que está aquí? Este se llama valor propio. También. Y este que está aquí, ¿cómo creen que se llama? Vector propio. Vector propio. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya apareció la palabra vector. Entonces, perdónenme el ejemplo. Entonces, ¿quién es el vector propio de este operador? Seno, coseno, ¿no? ¿Y cuánto vale el valor propio? Pues menos 1. ¿Sí? Aquí hay un menos 1, ¿no? Aquí hay un menos 1. ¿Sí lo ven? Y entonces, eso es cuántica. ¿Sí? Eso es cuántica. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pero ¿quién Profesor, es ese vector propio? tengo una duda. Sí, sí. Bueno, en este ejemplo, digamos, arriba hablamos como de vector propio y abajo en el ejemplo, ya cuando, digamos, lo hacemos, pues nada, tenemos como la función, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo convertiríamos el seno en un vector? Ah, es que ya está representado. A eso voy. Sí, a eso voy, a eso voy. Dame chance, sí, a eso voy, a eso voy. Qué bueno que te das cuenta, me da gusto. Me da mucho gusto. Gracias, profe. Qué bueno que te das cuenta. Bueno, entonces, este es un vector, ¿no? Pero ¿a poco habían visto un vector así? Lo habían visto con flechas, ¿no? ¿Sí? ¿O lo habían visto así? Bueno, entonces, ¿cómo se dice paréntesis en inglés? Bracket, ¿no? Brackets. Entonces dice bracket. Esa es la notación de Dirac, ¿no, profe? Exactamente, este es el bra y este es el ket. ¿Sí? Se los presento. El bra y el ket. Entonces este ket, ¿sí? Este es el ket. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Este es el ket. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Bueno. Entonces por ahí hay unos postulados de la cuántica que dice que toda la información física de mi sistema está contenida en un ket. Tiene toda la información. ¿Pero qué es el ket? Pues es un vector definido en un espacio de dimensión infinita. Uy, si con trabajos veo en 3, ahora imagínense de dimensión infinita, pues no me lo imagino. Entonces es una cantidad abstracta. Entonces, para que tenga sentido, yo tengo que representarlo. ¿Sí? ¿Y cómo representamos nuestros vectores? ¿Qué necesitábamos para representar, compañeros? Una base. ¿Sí estamos de acuerdo? Necesitamos una base. ¿Sí? Entonces, fíjense, mi base va a ser la de coordenadas. Entonces, cuando yo represente o haga el ket, fíjense, el bra, ket, el bra y el ket de esto o este producto, entonces esto se va a llamar función de onda. ¿Sí? En coordenadas. ¿Sí? Esto se llama función de onda. Y entonces, esto es lo que su módulo al cuadrado es una cantidad compleja generalmente, pero su módulo al cuadrado es una densidad de probabilidad, y eso es lo que se mide en cuanto. Se mide el vector propio y se mide la función propia. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, este seno, perdón, aquí era X en lugar de θ, perdón, me emocioné. Entonces, este seno de X no es más que la representación de un vector, ¿no? Le vamos a poner así. Entonces ya está representado. ¿En qué está representado? Pues en coordenadas. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si se dan cuenta, entonces empezar diciendo que un vector es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, pues sí está correcto, pero como que es incompleto. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, como que ahora nos conviene hablar de un vector en abstracto, porque un vector en abstracto nos va a dar más versatilidad a muchos vectores. Y particularmente le estamos tocando la puerta, a la mecánica cuántica, que ese es el objetivo que queremos. Si estamos de acuerdo, es algo que queremos aprender, ¿no? Por eso estamos estudiando física, ¿no? Compañeros, esa es la idea. ¿Sí, compañeros? Entonces el concepto de vector es mucho más general que una simple magnitud, dirección y sentido. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pero por algo hay que empezar. ¿Sí queda claro? Entonces, por eso es la representación. Por eso lo representamos en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Pero para representar un vector, ¿qué necesitamos? Una base. ¿Sí estamos de acuerdo? Necesitamos una base de coordenadas, ¿no? Sí, en este caso.
Pero ¿qué más necesito? Un producto punto. ¿Sí estamos de acuerdo? Es este producto, el bracket es un producto punto. ¿Sí? Lo van a demostrar en álgebra o en cálculo. ¿Sí? Cálculo 2 o 3, ¿no? Sí, en el 3. Sí, y en álgebra 2, ¿no? Define los productos. El producto punto interno le llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque un espacio de dimensión infinita con un producto se llama espacio de Hilbert y es en donde se trabaja la mecánica cuántica. Entonces todo queda, ¿no, compañeros? Por eso háganle mucho caso a sus maestros de álgebra, compañeros. ¿Sí? Es muy importante. Sí, compañeros, entonces sí queda claro, entonces, ¿para qué lo queremos? ¿Por qué necesitamos hablar de un producto punto y de un vector en abstracto? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ya se cansaron? ¿Les sigo? ¿O ya se cansaron? No, adelante, profesor. No, no, adelante. sigan. ¿Les sigo? Bueno, va. Entonces, este es comercial, ¿eh? Este es un comercial, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso dicen que es muy complejo la definición de vector, ¿no? Sí, Bueno, que es porque va más allá. complejo. Va más En allá. matemática. Sí, va más allá. Por eso define en álgebra 2 lo que es un espacio vectorial. Si estamos de acuerdo, entonces, porque definen su espacio vectorial y dicen que es de dimensión infinita, y luego definen un producto, punto, y hacen su espacio métrico. Si estamos de acuerdo, definen una métrica. ¿Sí? Porque también se puede hacer cuántica en otro espacio, que es un espacio normado, nada más con una norma, o un espacio de Banach. ¿Sí? Entonces, pero es la estructura. Si se dan cuenta, es una estructura. Por eso pónganle mucha atención. Sus maestros de álgebra saben mucho, mucho, ¿va? Bueno, entonces, queda claro entonces que hay una necesidad. Necesitamos, ¿qué? Un producto interno o un producto, ¿qué? Punto. Y necesito hablar ya no de un vector en unas coordenadas, sino necesito hablar de un vector, ¿qué? En abstracto. Para que ese vector en abstracto me permita, ¿no? Aumentar mis espacios, ¿sí? O mi habilidad o mi visión para aplicar el concepto de vector a otros sistemas que no puedo ver, ¿sí? Y en este caso sería, ¿qué? La cuántica. ¿Sí queda claro, compañeros? ¿Sí? ¿Sí? ¿O nada más me dicen? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor. Va. Sí, Entonces, profe. este operador, en realidad, lo corrijo nada más porque me está haciendo caras, se llama Hamiltoniano, ¿vale? Entonces, esta es una ecuación bien bonita, ¿no? Bueno, pero ya les platico después de eso, ¿no? Bueno, va, compañeros. Entonces, vamos a definir, ¿sí? Vamos a definirlo, porque ya hay una necesidad de, ¿sí? Lo que se llama el producto punto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a definir el producto punto. Sí, bueno. Entonces el producto punto lo vamos a hacer entre dos vectores. Producto. Y lo denotamos con una flechita que está aquí. El producto punto es un escalar o un tensor de orden cero. Un escalar, un número. ¿Sí? Y se define como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sí? A menudo no le voy a poner estas dos rayas de touchdown, ¿no? Así, ¿no? O de valor absoluto, simplemente voy a escribir la magnitud, la A sin flecha, la B sin flecha, y le voy a poner coseno de teta. Así voy a definir mi producto punto. ¿Sí, compañeros? Bueno. Y entonces, fíjense, vamos a dibujar. Si este es el vector A, ¿sí? Y aquí dibujo el vector B, y este que está aquí es el ángulo entre ellos. Entonces, sí, así lo voy a definir, ¿no? El A, el B y el ángulo entre ellos, ¿no? Entonces observamos, fíjense, compañeros, vamos a sacar algunas propiedades, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo se define el producto punto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si teta vale 90 grados, ¿cómo serían estos vectores? Este sería el A, por ejemplo. Este sería el B. Y aquí tengo 90 grados entre ellos. ¿Cómo se llaman estos vectores? Perpendiculares. Ajá, ortogonales. Sí, entonces, ¿cuánto vale el producto punto de ellos? Pero, Exactamente, ¿no?
Sí, vale de un lado, ¿no? Pero también vale del otro, ¿no? ¿Sí? Si el ángulo vale cero, entonces el producto punto es cero. Y si el producto punto es cero, ¿cómo son los vectores? Ortogonales, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿no? Entonces podemos decir, si A punto B es igual a cero, ¿qué implica? Que A es ortogonal a B. Pero al revés también vale, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo, no? Entonces, si son ortogonales, ¿cómo es el producto punto? Cero. Cero también. Entonces, anótenlo por ahí. ¿Sí están de Ujú. acuerdo? Ya tenemos entonces cómo definir, ¿no? ¿Sí, compañeros? Bueno, entonces Sí. vamos a hacer una pequeña tablita. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña tablita. ¿Sí, compañeros? Vamos a hacer Sí, una profe. pequeña tablita. ¿Sí? Entonces, ¿sí quedó claro cómo lo definimos? Entonces, la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, ¿qué representará físicamente la magnitud del producto punto, compañeros? ¿Qué representará? La proyección de A sobre B. Sí, No, exacto. no necesariamente. ¿No? No. ¿No será el área de un paralelogramo? Sí, cierto. No es cierto. A ver, los estoy tonteando. No, ese es el producto cruz, ¿no, profe? Sería con el seno, ¿no? Sería Sí, el con el seno. producto cruz es el que tiene esa propiedad. Exactamente, sí, ¿no? Entonces, ¿ya? Bueno, ¿No sería la componente del vector A sobre B? sí, Algo así. entonces, bueno, ya hay opiniones, ¿no? Ahorita lo voy a definir físicamente. Pues. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿cómo se define? Sí, 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 profe. la definición está va, clara. entonces sí, qué bueno, entonces vamos con otro, ¿no? Entonces, fíjense, compañeros, ¿no? Sí, entonces, hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es físicamente el producto? ¿No? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿sí? Entonces, voy a definir, ¿no? Ahora sí lo voy a hacer, ¿no? Voy a definir un vector unitario, ¿no? Entonces, este es un vector unitario. Vector unitario. ¿Por qué se dice vector unitario? Porque su magnitud, ¿cuánto vale? Uno. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya lo hemos definido en física, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces voy a calcular A.n. Esto va a ser la componente AN. Así lo voy a definir. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué es el producto punto? Como decían ustedes, es la proyección de un vector en otro, el A en N, siempre y cuando el otro sea ¿qué? Unitario. ¿Estamos de acuerdo? Si no es unitario, no es la proyección. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? Entonces, vamos a hacer un dibujito, por ejemplo. Profe, ¿lo puede repetir o lo podría escribir, por favor? Sí, claro. Este es el vector A. ¿Sí? Ahorita lo escribo, ¿eh? No creas que me finjo demencia ahorita. Gracias. ¿Sí? Este es el vector N, unitario. Entonces, este es el ángulo entre ellos, ¿no? Entonces, si lo voy a proyectar, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, esta distancia de aquí, compañeros, déjenme borrar este vector. Aquí lo voy a poner aquí arribita nada más, ¿no? Aquí lo voy a poner. El vector N. Y entonces, esta distancia que está aquí es la distancia ahí. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es el producto punto? Es la proyección, ¿no? De un vector en otro siempre que el otro sea unitario. ¿Sí? Aquí está.
¿Sí queda claro ahora sí, compañeros? Entonces, ¿qué es físicamente el producto punto? Ah, bueno, el producto punto es la proyección de un vector en otro, siempre y cuando el otro vector sea, ¿qué? Unitario. O sea, que tenga este n. Si no es unitario, no es la proyección. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Es proporcional a la proyección, pero no es la proyección. ¿Sí queda claro, compañeros? ¿Sí? Entonces, así es lo que vamos a entender. Entonces, el producto punto, vamos a proyectar un vector en otro, y esa proyección, ¿sí? Siempre y cuando el vector que voy a proyectar, a donde voy a proyectar, es un vector ¿qué? Unitario. ¿Sí estamos de acuerdo? Es así como lo vamos a definir. ¿Sí queda claro entonces, compañeros? ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, compañeros, iba a ser un ejemplo, pero no, mejor no, ¿sale? Sí, sí, porque mejor no. Bueno, va. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no, compañeros? Y tú dices, bueno, ¿y eso para qué me sirven? O sea, ¿para qué me va a servir eso? ¿No? Ah, pues fíjense qué va a pasar. Entonces voy a hacer una tablita, ¿va, compañero? ¿Para qué me sirve? Pues vamos a suponer ahora, entonces, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué sirve? Sí, la pregunta, ¿no? ¿O con qué se come, dirían, no? Bueno, pues rápidamente, ¿no? Vamos a suponer, para hacerlo fácil, este es el eje X, el y el Z va hacia arriba, ¿no? Voy a dibujarlo, lo voy a hacer en coordenadas cartesianas, ¿no? Aquí tengo mi vector unitario, ¿qué? EX, ¿no? Y aquí voy a dibujar mi vector unitario en esta dirección. Mi vector unitario EY. ¿Sí? ¿Por qué lo dibujé hacia la derecha el EX, compañeros? Porque ya se Porque lo esa es la vi. dirección en la que crece la coordenada, ¿no? Bravo, bravo, muy bien, compañera. Y en Y, porque hacia arriba crecen las coordenadas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bien. ¿Cómo representamos un vector en coordenadas cartesianas? Ah, decimos, bueno, el vector A, en este caso, se escribe como AX, ¿por quién? Por EX, más AY, por EY, ¿o no, compañeros? ¿Sí? Para hacerlo simple lo hacemos en dos, ¿no? Bueno, pero vamos a anotar esto, ¿no? ¿Cuánto vale el producto punto de EX por EX, compañero? Pon el mismo, ¿cuánto vale? 1. A ver, ¿cómo se define el producto punto? Aquí está, ¿no? ¿Cómo se define? Es 1. Sí, aquí está. No. La magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre ellos, ¿no? ¿Sí Y lo ven? el ángulo es 0, ¿no? Exactamente. Es Entonces 1. sería la magnitud del primero, que es 1. La Uno. magnitud del segundo, que es 1. Uno. Por el coseno de 0. De cero. ¿Y esto es cuánto? 1 Uno. Uno. de 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale EX.EY? ¿Cuánto vale? Sería cero. 0. La magnitud del primero, la magnitud exacto, por coseno de qué? No. De 90, que es 0, y esto vale 0, porque son ortogonales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que le notan al producto punto? Fíjense. ¿Cuánto vale? ¿O están de acuerdo que B punto A es lo mismo que A punto B? Sí, ¿Sí? O sea que el producto punto ¿qué? es Conmuta. conmutativo. Mutativo. Si es conmutativo, ¿no? Y saben que en cuántica se escribe así de A, B igual a 0. Sí. Es un conmutador, ¿no? Ujú, Ya estamos, se parece mucho, ¿no? Bueno, ujú. qué curioso, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense, compañeros, vamos a hacer una tablita. Vamos a poner, por ejemplo, EX, ¿no? Ponemos el punto aquí, EY. ¿Están de acuerdo? Ay, pero bueno, aquí pongo EX, EY. Hacemos una matricita, ¿no? ¿Cuánto quedamos que vale EX.X? 1, ¿no? No. ¿Cuánto valdrá EY.EY? También Uno. 1. Igual, ¿no? Ujú, Sería 1 por 1, coseno de 0, perdón, y esto es, entonces, ujú. ¿cuánto vale EX con EY?
0, 0. Y Y con X, 0. 0. ¿Sí? Podemos hacer esta tablita, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí. entonces fíjense, si yo quiero calcular el AX, ¿cómo despejo el AX de aquí? No hay división entre vectores, ¿no? ¿O sí? No, 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 no. Primer error. Ganaríamos luego medalla Fields, ¿no? Entonces, Demostrar. ¿cómo lo despejamos? Pues con el Demostramos. producto punto, fíjense, es la proyección de un vector al otro, ¿no? Entonces, fíjense, si yo quiero la X, ¿por qué tengo que multiplicar? Por EX, ¿no? EX punto A va a ser que A por EX punto EX más AY por EX punto EY, ¿o no, compañeros? ¿Y cuánto vale EX, EY? 0, 0. ¿Y cuánto vale EX con EX? 1. 1. Pues, ¿cuánto me da? Oiga, ¿por qué le dio 1? A ver, vamos, aquí está, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se define el producto punto de dos vectores? Vamos a recordar. Es la magnitud del primero, la magnitud del segundo, por el coseno del ángulo entre ellos, ¿no? Ahí está, ¿sí o no? Ah, sí, perdón, ya. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ya, perdón, Órale. gracias. No, acuérdate que aquí se vale todo, ¿no? Lo que no se vale es no preguntar, ¿no? Entonces, EX punto A, entonces, ¿cuánto es? Pues AX, ¿no? ¿Y cuál era la definición que teníamos? Fíjense, aquí está, ¿no es esta? ¿Sí? Entonces, AN es EN punto por A. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo quiero proyectar este vector en este, obtengo la componente AN, que es la proyección. ¿Y qué utilizo? El producto punto, ¿no? ¿Sí, compañeros? ¿Sí? Bueno, y ya está, ¿no, compañeros? Bueno, ¿cómo calculo la componente AY? Entonces, sí, Multiplicando por Y. exactamente, ¿no? Entonces, EY punto A, ¿cuánto me tiene que dar? Allí. Aquí. Y ahí está, compañeros, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya tengo entonces definido mi producto punto, ¿no? Lo hice en el plano para que sea fácil, ¿no? ¿Sí? En las notas está en el espacio, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ya lo podemos hacer. ¿Sí quedó claro, compañeros? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Profesor. Todo claro, ¿sí? profe. Ahora fíjense, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿De Sí. veras, de veritas? Órale, Sí. bien, compañeros, bien. Veras de veritas. Bien, entonces, bueno, un chiste para que no se les olvide qué es el producto punto, ¿va, compañeros? ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, compañeros, ¿no? El producto punto es la proyección de un vector en otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si este fuera un problema de la lucha contra el SIDA, que les pidieran hacer un póster, ¿qué harían ustedes, compañeros? Pues poner esto en su póster, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué diría su póster? Cuando quieras proyectar uno en otro, asegúrate que el otro tenga, ¿qué? Gorrito. ¿No, compañeros? Unitario. ¿Ya está? ¿Se dan cuenta? Cuando quieras proyectar uno en otro, asegúrate que el otro tenga gorrito o sea unitario, que es esta definición que está aquí. ¿Sí están de acuerdo? Para los embarazos aplica también, ¿no? ¿Maldición? Para los embarazos aplica también, digo. Dale, entonces, pero ahí está, ¿no? La lucha, ¿no? Contra el VIH, ¿no? Sí estamos de acuerdo, ¿no? Creo que la semana pasada fue el Día Internacional, ¿no? Sí, del VIH, una cosa así, ¿no? Bueno, Sí. sí, bueno, bien, compañeros, ya contribuye el análisis vectorial a estas En efecto. nobles Que cosas. contextualizar las matemáticas. Claro. Entonces, fíjense, ya nada más para terminar, ¿no? Ya nada más para terminar. Regálenme unos minutos, ¿no? Unos minutos. Pues vamos a suponer que yo tengo el vector A definido por AX, por AY, por AZ. Así en la notación de los matemáticos, ¿no? Esta es la notación, les gusta mucho a los matemáticos. O bien en la notación de combinación lineal, ¿no? AY por EY
más AZ por E, Z. ¿Sí? Y voy a tener otro vectorcito que es el B, el vector B, que sea BX por BY por BZ, que sea BX por EX más BY por EY más BZ por EZ. Ahí está, ¿sí o no, compañeros? Es eso. Puedo decir el vector A y el vector B. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ¿cuánto vale A punto B? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues ponemos el AX por X más el AY por el EY más el AZ por el EZ. Ponemos el punto, ¿no? Por el BX por el EX más el BY por el EY más el BZ por el EZ. ¿Sí están de acuerdo? Ya los acomodamos, ¿no? Este Z quedó muy feito, ¿no? Vamos a acomodar. Que no se vea nada. El EZ. Ahora sí. ¿Cómo hacemos este producto, compañeros? Quedaría este con este así, ¿no? ¿Cuántos términos van a dar? 9, ¿no? 9. Bueno, pues voy a poner una vez en la vida. AX por BX, EX punto más AX con BY, EX punto EY más AX con BZ, EX punto EZ. ¿Sí están de acuerdo? Luego voy con el AY, ¿no? AY con B. ¿Quién sabe quién le puso E aquí? Aquí era X, ¿no? ¿Quién sabe quién le puso E? AX con BX, EY punto EX, ¿no? Más AY con BY, más AY con BZ. AZ con BX, más AZ con BY, AZ con BZ. Y aquí le pongo EY punto EY, EY punto E, Z, EZ punto EX, EZ punto E, Y, EZ punto E, Z. Ay, me cansé, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, vamos a empezar a calcularlos, ¿no? ¿Cuánto queremos que valía X con EY? 0. 0. ¿Y EY con X? 0. ¿No? ¿Cuánto vale EX con EZ? También 0. 0, ¿no? Porque son ortogonales. Y también este muchacho, ¿no? 0, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto vale EY con EZ? 0. 0, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuánto vale este? 0. 0. Parece examen, ¿no, compañeros? Puro 0, ¿no? Esperemos ¿Cuánto que- vale X con X? 1. 1. ¿Y cuánto vale EY? 1. 1. 1. Sigue pareciendo 1. examen, ¿no? 1. 1, ¿no? Qué Una mala onda. costumbre, profe. Cálculo 1. Sí, parece cálculo 1, ¿no? Bueno, y entonces, ¿quiénes sobrevivieron? AX, BX. BX más AY, BY más AZ. Y ahora sí, compañeros, ¿cómo definimos el producto punto entre dos vectores en términos de sus componentes? Como AX, BX Más AY, AY, BY más AZ, BZ, ¿no? Como el béisbol, ¿no? ¿Entrada con qué? Con entrada, ¿no? ¿Y estamos de acuerdo? Y entonces, pues, esa es la definición, ¿no? De término, ¿no? ¿Cómo calculamos, no? ¿Sí, compañeros? Sí. Bueno, entonces, no sé si quieran que ya le dejemos ahí o le continuamos, compañeros. Usted diga, profe. Usted diga, profe. ¿Ahí le dejamos? Como Sí, usted sí, diga. también está bien. Yo le sigo, compañeros. Sí, entonces, le seguimos, ¿no? Profe, lo que pasa que mañana trabajo Adelante, temprano. adelante. Entonces, ahí le dejamos. Ahí le Perdón dejamos. por los compañeros, disculpen. No. Quedamos una hora y yo ya le robé más, ¿no?
Pues nuevamente, compañeros, estoy muy agradecido, muy contento de estar con ustedes. Al contrario, profesor. Al contrario, profe. fue un Agradecidos honor. nosotros. Sí, muchísimas Gracias, gracias a profe. usted, profesor. Gracias. Yo propongo esas clases, pero si quieren los podemos ver mañana, el sábado, el domingo, no piénsenlo, ya me dicen la próxima semana. En principio, el lunes, ¿no? Yo voy a subir el video al rato y voy a poner unas notitas también ahí en el Classroom, ¿no? Entonces, creo que ya se saturó el Classroom, entonces, a lo mejor lo vamos a transmitir por el Facebook, ¿verdad? Entonces, para que tengan acceso al material sobre todo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero así como le preguntamos las dudas, profe. Pues por el correo, ¿no? Al menos por el Classroom. Ahí me pueden preguntar, ¿va? Sí, porque yo lo tengo sincronizado con el celular, entonces rápidamente me doy cuenta y les puedo contestar nomás. Creo que en el Teams no hay problema, profe. No se satura. Pero no todos tienen correo institucional. Ese era el problema nada más. Pero se puede entrar como invitado, ¿no? O sea, Sí, sí se puede entrar como Bueno, invitado. déjenme investigar, ¿no? O ustedes me dicen, ¿no? Ustedes que son más hábiles que yo, ¿sale? Entonces yo en principio subo el video y lo que vayamos viendo necesitemos de material. Y si ya podemos hacerlo en el TIP, pues ya nada más nos mudamos, ¿no? O Discord también podría ser, profe. Ajá. ¿Por qué, perdón? Discord. Ah, sí, pues ustedes saben más que yo, compañeros. Transmitámoslo en Twitch. ¿Mandé? Hay que transmitirlo en Twitch. Sí, también, sí. Entonces, pues ya yo por el Facebook se puede hacer, ¿no? Pero Y lo pues, monetizamos en Twitch. Ahorita estamos 120, entonces más o menos, ¿no? Soporta creo que soporta 300 personas Zoom. Sí. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Nuevamente, compañeros, pues muchísimas gracias, compañeros, ¿no? Muchísimas gracias, que tengan una bonita noche. Igualmente, profe. Gracias, igualmente. Gracias a usted, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Muchas gracias, profe. profesor. Muchas gracias. Buenas noches, profe. En la próxima clase. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias, un Dios bondadoso. Hasta el lunes. Primero Dios, sí, el lunes. Muchas gracias. Es mejor, profe. Buenas noches, gracias. Abrazo a todos. Cuídense. Hasta mañana, Un muchas gracias. honor su clase, muchísimas Gracias, gracias. profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Que Bye. descanse, buenas noches. Buenas noches, Bonita compañeros. noche, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias, buenas noches, profe. Buenas noches, que sueñan con los vectores. Gracias, profe. Gracias, profe. Un abrazo. Gracias, profe. Buenas noches. Soñaré con la proyección del gorrito. Buenas noches, compañeros. Oh, pues digo, ¿no?